Vamos a dar inicio. Sí, gracias, doctora. Vamos a dar inicio entonces. Bienvenidas, bienvenidos todos quienes nos acompañan, nos están siguiendo en las redes sociales. Estamos abriendo la primera mesa de este día, que es la mesa sobre violencia y epistemología colaborativa entre lo sensible y lo inteligible, parte del 27º Coloquio Internacional de Estudios de Género sobre feminismo, violencias, justicias y memorias en tiempos de guerra, ¿sí? Entonces, yo les voy a presentar a nuestras ponentes del día de hoy. Les recuerdo que van a tener 15 minutos para exponer y después vamos a tener una sesión de preguntas, de respuestas, de discusión en general. Entonces, con mucho gusto voy a presentar en primer lugar a Geraldine del Cid, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y a David Rivero, de la Universidad Iberoamericana. La ponencia que ellos nos van a presentar se llama Estrategias de Acompañamiento y Reparación en el caso Cepur-Zarco. Nos va a presentar David Rivero. Geraldine Alicia del Cid Castro es politóloga internacionalista guatemalteca. Ella es doctora en investigación en ciencias sociales, con mención en ciencia política por la Flaxo, México. Culminó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad y actualmente es profesora e investigadora de Flaxo, México. Se especializa en temas como el régimen de género, políticas públicas y derechos humanos. Y el licenciado David Rivero, que es quien va a exponer el trabajo, es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en derechos humanos con enfoque en género, derechos sociales y colectivos. Ha trabajado en la defensa de derechos colectivos contra la siembra del maíz transgénico en México, un súper tema, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en investigaciones en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Actualmente es asistente de investigación en la Universidad Iberoamericana. Con mucho gusto, David, te damos la palabra. Gracias, Margarita. Bueno, como ya les explicó Margarita, el título del coloquio es, de esta exposición es Estrategias de Acompañamiento y Reparación en el caso Cepur-Zarco. Bueno, para quienes no sepan de este caso, bueno, es importante señalar que el caso Cepur-Zarco se enmarca dentro del conflicto armado de Guatemala. Este caso trata principalmente sobre 15 mujeres víctimas, sobrevivientes de este conflicto, que actualmente, bueno, se les llama como una forma de respeto como las abuelas de Cepur-Zarco, en contra de 2 militares que cometieron crímenes contra ellas, que son agresiones, principalmente de violencia sexual, esclavitud doméstica, esclavitud sexual, y además es importante señalar que el conflicto armado guatemalteco se caracteriza principalmente por realizar actos de represión, violencia sistemática, violencia sexual sistemática también, desapariciones forzadas y exterminio. Y las poblaciones principales objeto de esta estrategia fueron las comunidades originarias, principalmente comunidades originarias mayas. Es importante señalar que el enfoque con el que voy a realizar esta exposición va a ser un enfoque jurídico-social, en donde analizaremos los textos jurídicos con una perspectiva feminista, y se estructura en 3 partes. La primera voy a hablar principalmente sobre el contexto de violencia que caracteriza el conflicto armado de Guatemala y principalmente en la región de Cepur-Zarco. Bueno, la región donde se encuentra Cepur-Zarco. También hablaré sobre el camino que siguieron las sobrevivientes para lograr acceder a la justicia, principalmente en 2 vertientes. La primera sería el proceso de acompañamiento no jurídico que siguieron las víctimas, que fue fundamental para el éxito del caso, así como el abordaje que se realizó en el proceso judicial. Y también es importante señalar que parte de nuestra investigación se basó en una entrevista que hicimos a la directora de la organización Mujeres Transformando el Mundo, que fue una de las principales organizaciones que dieron seguimiento y apoyaron en este proceso. Ahora bien, respecto al contexto histórico, es importante, debo señalar
que el conflicto armado inició con un golpe de Estado por parte del ejército al presidente en ese entonces, que era Jacobo Arbenz, que eso fue en el año 1954. Este gobierno era un gobierno de izquierda que se caracterizó por empezar a realizar un reparto agrario a las comunidades originarias. Con el golpe empezó a haber una política para llevar, retrasar este reparto o incluso no a realizar el reparto, y con ello se crearon grupos guerrilleros en contra del nuevo régimen militar. Estos grupos guerrilleros estuvieron activos entre 1960 hasta 1996 con los acuerdos de paz que siguieron en este proceso. El caso Sepurzarco en sí se centra entre los años 1982 y 1988. Sepurzarco es una región muy pequeña que se encuentra en Guatemala. Ni siquiera es un municipio, es una población demasiado pequeña, conformada por la comunidad originaria maya, Quechí. Aquí los militares establecieron una base militar en donde obligaban a las mujeres de la región a servirles a ellos para que les dieran de comer, hicieran labores domésticas dentro de la base militar. Y además, lo más grave fue que se cometieron muchos actos de violencia sexual. Prácticamente todas las mujeres que trabajaban en esta base militar fueron esclavas sexuales al menos por 6 meses, de acuerdo a los relatos de las chicas. Durante estos 6 años, los primeros 6 meses fueron de mucha violencia. Posteriormente ya se realizó únicamente violencia, esclavitud doméstica. Incluso esta esclavitud doméstica incluso implicaba que las mujeres indígenas debían alimentar a los militares, y eso en muchas ocasiones fue causa para que sus propias familias sufrieran hambre y que murieran varios miembros de las familias, sobre todo niñas, niños y adolescentes fueron las principales víctimas por esto. También cabe señalar que los hombres que eran miembros de estas familias, muchos de ellos fueron desaparecidos o tuvieron que desplazarse para sobrevivir. La sentencia de Sepurzarco se caracteriza principalmente por ser una de las primeras en el mundo a nivel doméstico, en donde se sentencia a 2 militares por crímenes de lesa humanidad. Esto fue fundamental y es uno de los hechos más importantes. Para lograr este éxito, las mujeres, estas 15 abuelas, tuvieron que iniciar el proceso a través de una querella, que es una denuncia de hechos principalmente, y para que no hubiera represalias en su contra, la denuncia se debió realizar en una región aparte, que se hizo en Ciudad de Guatemala, la capital del país, para que tuviera éxito, porque si se hubiera realizado en la región donde se encontraba Sepurzarco, habrían tenido muchas represalias por esto. Para el éxito fue importante el trabajo comunitario con víctimas, con la comunidad y con la fiscalía. Principalmente en el trabajo comunitario se tuvo que realizar una cohesión del grupo debido a que ya estaba roto, y con la fiscalía se tuvo que hacer un trabajo en equipo, entre comunidad, en las chicas, y además la fiscalía debió dar garantías de seguridad a las chicas para que no fueran reprimidas por el ejército, sobre todo porque era un enemigo muy fuerte. Se tuvieron que tejer alianzas entre distintas organizaciones, tanto nacionales como internacionales. Pues en este caso incluso Naciones Unidas entró para apoyar y capacitar tanto a las organizaciones como acompañar también a las víctimas. Respecto del acompañamiento, es importante señalar que los retos a los que se enfrentaron estas organizaciones fue que las víctimas se caracterizaban mucho por un alto grado de analfabetismo. Muchas de estas mujeres no sabían leer ni escribir. Además eran monolingües, quiere decir que solo hablaban el maya quechí, por lo cual les complicaba mucho más la comunicación con el exterior. Además, que eso es como muy sistemático, había un desconocimiento total del proceso judicial. Incluso las propias organizaciones también no conocían muy bien cómo funcionaba este proceso. Y las metodologías que se hicieron para iniciar este abordaje del tema
fue educación popular, los métodos de la educación popular, y se apoyaron mucho en la metáfora del camino, en donde aquí nos relata aquí la directora de esta organización que entrevistamos, es que se apoyaron mucho en utilizar animales que representaban a los actores dentro del proceso. Entonces, por ejemplo, las mariposas fue como el animal que representó mucho a las mujeres en general, o sea, las mujeres que participaban en el proceso. Las abejas representaban a las mujeres, tanto las víctimas como a las organizaciones que las acompañaban, porque las abejas trabajan en equipo y trabajan todo el tiempo. La lechuza, por ejemplo, representaba a los jueces, a la fiscalía, porque ellos tenían que buscar, tenían que trabajar en la oscuridad, o sea, trabajar en la oscuridad en un buen sentido, sino para llegar a la luz, por decirlo de alguna forma. Y, por ejemplo, a los militares, sobre todo a los dos militares bajo proceso, se les representó con un león, porque para ellas el león representaba el poder y representaba mucho peligro. El proceso principalmente se apoyó en 14 peritajes psicológicos, antropológicos, en donde se analizó principalmente cómo estaba conformada la comunidad antes de que iniciara el conflicto, psicosocial y médico. Este fue fundamental porque aquí se aplicó el protocolo de Estambul, el cual es un instrumento para nosotros los abogados de gran importancia para probar que existió tortura en algún momento. Y esto en las 15 chicas, el protocolo salió positivo, sí hubo tortura. Otro de los peritajes más importantes fue el lingüístico. ¿Por qué? Porque en el maya quechí la palabra violación no existe. Entonces, esto implicó un gran reto para el momento de la traducción, sobre todo para traductores del Poder Judicial, como para los fiscales, en donde las chicas cuando relataban los hechos, nunca decían es que me violaron, abusaron de mí. No, las únicas palabras que ellas usaban era es que los militares jugaron con mi cuerpo, pasaron sobre mí. Esto tuvo que traducirse gracias al peritaje lingüístico para entender, porque en el maya no existía la palabra violación. Respecto del proceso judicial, cabe señalar que para nosotros, para nosotras fue un punto importante fue que las víctimas, en este caso, fueron el eje central de todo el proceso. Y creo que que las víctimas hayan sido el eje central contribuyó a que no hubiera una revictimización y se pudiera concluir de una forma bastante adecuada. Este caso abre una brecha para todos los casos de violencia sexual, sobre todo en contextos de conflictos armados, no solo para Guatemala, sino para el mundo en general, para que no esperar a que los procesos judiciales se judicialicen a nivel internacional en los tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional, sino que también los estados tengan herramientas para lograrlo. Y creo que este caso es una prueba de ello. Entre los mecanismos que se utilizaron dentro del proceso está la prueba anticipada, que fue de las más importantes. ¿Por qué? Esto es de gran importancia, porque debido a la naturaleza de la violencia sexual, muchas mujeres no se animan a hablar en público frente al tribunal los hechos que sufrieron, los hechos que constituyen la violación. Entonces lo que se hace es que meses después, o tiempo antes, perdón, meses antes de que inicie el proceso, ellas rinden su declaración y con ello pueden evitar una revictimización. Además, por ejemplo, en este caso, una de las abuelas, como ya habían pasado casi 30 años de los hechos, una de las abuelas tenía cáncer, entonces ella logró dar su testimonio y poco tiempo después, desafortunadamente, falleció y no logró ver terminado este proceso. Y su testimonio fue fundamental también para el proceso. La tipificación de los hechos también fue importante. La legislación de Guatemala no era muy clara en cuanto a qué constituye un delito de lesa humanidad. Sin embargo, aquí nos parece que el papel que jugó el Poder Judicial fue fundamental porque se apoyaban en la jurisprudencia de los tribunales internacionales, penales internacionales como el de Ruanda, el de Yugoslavia, el de Sierra Leona. Los testimonios de las víctimas también fueron fundamentales y aquí cabe hacer una precisión. Lo fundamental de estos testimonios fue que, como habían pasado 30 años desde el momento en el que había iniciado esta violencia,
la defensa argumentó mucho que pues ellas no podían acordarse quién era el victimario, y no podían acordarse de los hechos con exactitud. Entonces, como eran 15 testimonios, todos iban en el mismo sentido. Las 15 chicas habían logrado reconocer a estas dos personas como sus victimarios. Y además, debido a los peritajes también antropológicos, e incluso hubo un par de historiadores que estuvieron dentro de los peritajes que señalaron en qué consistía el conflicto armado, en qué contexto se realizó el conflicto armado y cuáles fueron las principales estrategias que realizaron las principales estrategias dentro del conflicto, que era prácticamente una estrategia de exterminio. Con todo este contexto, el cual fue fundamental para probar la violencia sexual y para probar la violencia sistemática que sufrieron estas víctimas, y con los testimonios fue que se logró culpar, sancionar a estas dos personas, que además deben saber que en el derecho penal el estándar de prueba es muy rígido. Entonces, probar que una persona realizó estos actos no tiene que ser sin dejar lugar a ninguna duda. Otro punto importante, y el cual fue de los más importantes, es el tema de las reparaciones. En este caso se dictaron 18 reparaciones, 16 contra el Estado, que el Estado debía otorgar, y 2 contra los militares, que eran principalmente económicas. Estas 16 reparaciones que se dictaron contra el Estado son fundamentales, porque son reparaciones transformadoras, es decir, tienen que buscar no solamente resarcir el daño a las víctimas, sino que evitar que este daño vuelva a suceder tanto a la víctima, a la comunidad, como en todo el país. Tendría que buscar esto, primero que no se den conflictos armados, y luego que en caso de darse, no se cometan estos casos de violencia sexual, los cuales no se justifican dentro de los contextos de un conflicto armado. Entre las principales reparaciones que se otorgaron fue de educación, abrir escuelas, dar becas a las personas que vivían en esa comunidad, traducir las sentencias a las 4 lenguas del maya, variantes del maya que hay en esa región, y a 10 idiomas más, abrir centros de salud, crear una ley de desaparición forzada. Desafortunadamente, los retos que ahorita enfrenta este caso es que solo hay un cumplimiento hasta el 50%, y con el cambio de gobierno, las especialistas creen que no hay interés en aplicar las reparaciones, además de que con el contexto COVID ha complicado más llevar el acompañamiento de estas chicas. Creo que sería todo. Se me acabó el tiempo. Gracias. Sí, David, se acabó el tiempo. El caso Sepursarco es sin duda un caso emblemático, tanto por lo que se logró como por los límites de eso que se logró frente al Estado, ¿no? Creo que eso lo vamos a discutir después. Mientras vamos a pasar a la siguiente ponencia, les recuerdo que estamos aceptando preguntas. Vamos a entrar a la discusión después de que se hayan presentado todas las ponencias que componen esta mesa, que son 4. Entonces, le voy a dar la palabra a Ingrid Ruiz. Ella es de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con la ponencia Los desafíos de la ley Olimpia ante el sistema de justicia penal. Ingrid Ruiz es abogada, especialista en derechos humanos y maestra en estudios del arte y literatura. Es beneficiaria del programa Jóvenes Creadoras del FONCA del 2013 al 2014 y 2017 al 2018. Dirige el área legal de la consultoría Espiral, especializada en asesoría jurídica con perspectiva de género y derechos humanos, y el proyecto Mujeres y Revolución. Su línea de investigación radica en la interdisciplina de los estudios literarios con otras áreas como historia y derecho. Bienvenida, Ingrid, te damos la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a comenzar platicando un poco sobre el contexto de lo que es la llamada Ley Olimpia de forma muy popular últimamente, y me refiero justo al paquete de reformas que se dieron al Código Penal de varios estados hasta el día de hoy en 29 estados de la República Mexicana para reconocer y tipificar la violencia digital, pero en particular la divulgación no contenida de imágenes, videos íntimos sexuales,
¿no? A partir de esta revolución de la Internet, que tiene que ver con un vínculo muy, muy particular con las redes sociales y la democratización de estos medios por medio de la Internet. Podríamos hablar muchísimo de las cifras que tienen, que están como muy vinculadas con cómo se han llevado a cabo estos procesos de incremento de violencia y de exposición de los cuerpos. Y sí me gustaría enfatizar en quienes son sujetas de estudio en estos casos, pues es el cuerpo de la mujer. Específicamente por razones de género, la exposición de estos cuerpos en las redes sociales y en otras plataformas. ¿Y por qué hago este hincapié? Porque en muchas de las reuniones durante los congresos, pues sí se venían algunas preguntas o algunas interrogantes respecto a que también a los hombres les sucedía esto. Sí, también hay casos de violencia digital, de divulgación no contenida, sin embargo, no tienen la particularidad que es por razones de género. Entonces, centrar a las mujeres en el debate de los tipos penales a partir del cuerpo y el rostro de ser mujer, pues sí hace una diferencia sustancial, y eso es bien importante enfatizarlo, no sobre todo en las narrativas legales, sino en las narrativas históricas de qué tiene que ver, ¿no? Toda esta situación. No quiero detenerme tanto a leer, pero sí quiero puntualizar sobre algunos datos importantes a partir del INEGI. Esto especifica que alrededor de 9 millones de mujeres en nuestro país han vivido algún tipo de violencia digital, teniendo un incremento considerable la edad de las mujeres que son más vulnerables a sufrir este tipo de violencia, que oscilan entre los 20 y los 29 años. El 86.3% de los agresores son personas desconocidas para la víctima. Sin embargo, hay un porcentaje de 11.1% que son conocidos, principalmente amigos, compañeros, exparejas y algunos familiares. Estos datos fueron muy importantes para la justificación y la exposición de motivos de la propuesta de la Ley Olimpia, no solamente la que ya es efectiva en la Ciudad de México, sino en los distintos estados. Nosotras, desde la organización, desde la consultoría, participamos en la redacción de este paquete de reformas en cuanto al estado de Guerrero. Sin embargo, también hay un dato que nos llamó mucho la atención en cuanto al ciberacoso en el INEGI, que detalla que los índices de la población que han padecido acoso a través de las tecnologías digitales, pues sí marca una diferencia sustancial en el 52.3% de las mujeres contra el 47.7% de los hombres, que era lo que platicaba al principio, que sí las diferencias son muy sustanciales en cuanto al género. Pero lo anterior es de principal relevancia porque a partir del incremento de estas publicaciones de este tipo ha surgido un fenómeno social que afecta de manera grave un porcentaje importante de personas alrededor del mundo, no solamente en México. A este acto se le conoce como abuso de divulgación de la intimidad, y sucede cuando una persona divulga, comparte por la internet imágenes o videos relacionados a la vida sexual de una persona sin el consentimiento de esta. El 90% de este contenido íntimo publicado sin consentimiento en las redes sociales es de mujeres. Las empresas privadas en comunicación digital y redes sociales no ofrecen ningún tipo de seguridad con perspectiva de género. Al no contar con mecanismos de protección en materia de derechos digitales, se propician mercados de explotación digital que secuestran la vida de las personas, principalmente de las niñas y de las mujeres. Además de revictimizar y obligar a la persona a abandonar su derecho de acceso a la Internet. Aquí es vinculatorio, no solamente es la exposición de la vida pública, de la vida personal de las niñas y mujeres, sino el abandono a otro derecho humano, que es justo el acceso a la Internet. En este contexto, la llamada Ley Olimpia, que no es más que un paquete de reformas a los códigos penales, busca sancionar la difusión no autorizada de contenido en redes o mediante medios digitales, y se define como un conjunto de reformas principalmente a los códigos penales de cada entidad, mediante las cuales se reconoce la violencia digital como un tipo de delito y violencia contra las mujeres, por lo que se establecen sanciones como multas económicas o penas de cárcel para quien difunda
en Internet contenido de una persona sin su consentimiento. La ley Olimpia define a la violencia digital como actos de acoso, hostigamiento, amenaza, vulneración de datos e información privada, así como la difusión de contenido sexual en fotos, videos, audios sin el consentimiento de las personas. No podemos negar la relación que existe entre la sexualidad y las nuevas tecnologías, nuestras libertades y los distintos tipos de violencia. Para la abogada Frida Gómez, lo resume de la siguiente forma: esta ley coloca a la mujer en el centro de su discurso y la propone como sujetas de derecho. Hay mucha discusión de si existe la trata virtual o si solo debería llamarse así. La ley Olimpia no está en contra de la libertad de expresión, lo que busca es reconocer que nuestra persona en Internet tenga dignidad. Y me quiero detener en este punto porque que existe este tipo penal, que existe este paquete de reformas llamada Ley Olimpia, es resultado de los movimientos organizados y feministas de mujeres encabezados por el Frente Nacional para la Sororidad, por la misma Olimpia Coral Melo, que es a partir de su nombre, que este paquete de reformas lleva el nombre de la Ley Olimpia, y de muchísimos grupos y grandes células organizadas al interior del país que trabajan, que han trabajado esta tipificación en los códigos penales de cada uno de los estados. Para mí sí es importante como subrayar que esta inclusión en los códigos penales, pues sí tiene que ver con una forma de organización, y creo que el debate central se encuentra en los límites en cuanto a la libertad de expresión. Sin embargo, los casos existen, van en aumento. La situación del COVID y la pandemia lo que hizo justo es acrecentar pues muchísimos datos en cuanto al incremento de la violencia digital en la Internet. Pero, ¿qué sucede? Ya existe un tipo penal que está... que castiga, que sanciona, pero desde la perspectiva del derecho penal o desde los feminismos jurídicos, podríamos como abogadas centrarnos en el debate si nos interesa el punitivismo a partir de esto o cuáles van a ser las formas de resarcir el daño cuando estos casos ocurren. Y ante esto, ¿cuál es el desafío de la Ley Olimpia ante el sistema penal mexicano? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué existe? Y por eso creo que es importante enfocarnos mucho en una situación de cuáles son pues los riesgos, no solamente para la persona que está pidiendo que es víctima, que está pidiendo que se pueda resarcir el daño, sino para todo el contexto en general de la aplicación e implementación de esta ley. Lo más importante a resolver en este tema inacabado sobre la reparación del daño a la víctima es reflexionar sobre el análisis crítico de las justicias y sobre la efectividad del cumplimiento de las leyes en esta materia y de sus resultados en las sujetas inmediatas, que son las niñas y las mujeres. Desde el ejercicio del derecho, estos han sido algunos de los aciertos de implementación en este paquete de reformas que ha tenido en la práctica penal. Primeramente, se estableció que el delito se persigue por querella. La denuncia es necesaria, lo que fomenta el ejercicio ciudadano de denunciar, que esto es fundamental, tener que presentar la denuncia. Se incluye al menos en la reforma de la Ciudad de México el deepfakes, que es un fenómeno que consiste en modificar los datos biométricos mediante algoritmos para simular fotografías o videos de personas, fenómeno que en su mayoría ha sido utilizado con fines sexuales dentro de estos, o sea, la usurpación dentro de los propios videos. Las órdenes de protección, al menos en el Código de la Ciudad de México, contempla el retiro y la eliminación del contenido sexual que fue compartido sin consentimiento. Esto constituye un primer paso para que la víctima tenga certeza jurídica. Sin embargo, no especifica las formas de operación para el retiro de los archivos en los medios que no se acotan a la jurisdicción de la denunciante. Esto sí es como muy, muy complejo. Todavía lo considero como justo a debate. Supongo que las preguntas se van a realizar al término de la exposición. Continúo.
Uno de los aciertos de estas reformas en el país es que la mayoría de los 29 estados incluye la modalidad de violencia digital en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Los estados que sí la contemplaron en sus reformas tienen mayor posibilidad de ejercer programas y apoyo para la prevención y erradicación de esta violencia. En algunos estados como Guerrero, hasta el día de hoy, el dictamen está pendiente por parte de la Comisión de Género del Congreso del Estado. Frente a estos escalonados aciertos que ha dejado el paquete de reformas, pues todavía estamos como en estas primeras ejercicios de denuncia y la verdad es que todavía las sentencias pues no han sido del todo, no tenemos una gran cantidad de sentencias en esta materia. Por experiencia, justo en estos casos, sabemos que no todas las víctimas quieren denunciar. Lo que buscan de primera instancia es que los archivos que las exponen dejen de compartirse o circular en plataformas digitales. Por tal motivo, es importante contar con mecanismos que protejan a las víctimas que no necesariamente quieren un proceso judicial. En la práctica, podemos mencionar que la implementación de estas órdenes de protección llegan a ser en muchas ocasiones deficientes y dejan laguna legal para preguntarnos si todavía pueden ser ejercidas en el caso, pues, por los hombres que lleguen a estar justo en esta situación. Las redes sociales como Facebook ya han implementado formas de protección y de avisar cuando hay un contenido que puede ser, pues, justo dañino para las personas. Me voy a ir súper rápido con estas acotaciones respecto a los desafíos constitucionales, porque sí considero importante que platiquemos justo sobre la proporcionalidad de las penas, ¿no? La importancia de analizar esta proporcionalidad va de la mano con la redacción del tipo penal, ya que la especificidad de los hechos influye en los alcances perjudiciales que tienen en contra de las víctimas. Es decir, cómo se delimita si la sanción es la misma para el que la comparte que para el que la difunde. Es decir, se castigará de la misma manera quien distribuye el contenido por el divertimento que para aquel que lo hace por la comercialización. ¿Cómo podríamos tener la certeza de quién funge con tal o cual función a la hora de probar las evidencias? Esta es una de las dificultades más presentes de la ley, ya que la proporcionalidad de la pena debe ir atendiendo al bien jurídico que se busca proteger. En la mayoría de los estados, la pena oscila entre los 6 a 8 años, una sanción intermedia entre dos delitos como la violación y el abuso sexual. Ese también es otro punto a analizar. Independientemente de que este tema de la proporcionalidad de las penas atenta contra el principio instituido en el 22 constitucional, lo que no debemos de dejar de mencionar es la desigualdad con la que los delitos se aplican, en particulares aquellos por razones de género, lo que podía perjudicar en gran medida a la población. De nuevo se pone la conversación sobre la necesidad de concientizar que el derecho penal no se limita a la función de ejercer castigos con el fin de inhibir conductas, ya que el punitivismo no ha hecho más que remarcarse en poblaciones con evidentes rasgos de desigualdades por razones de clase social, etnia y la más evidente, que es la de género. Eso respecto a la proporcionalidad de las penas y los mecanismos de reparación e indemnización para las víctimas sigue siendo un pendiente, puesto que es importante contemplar la parte económica y psicológica y centrarnos en atender las peticiones de las víctimas de violencia digital, ya que el tema por sí solo pues, es bastante delicado. Para nosotros sí es importante centrar el debate sobre nuevas formas de afrontar pues, estos delitos para exigir la justicia frente a los sistemas penales en México, pues nos recuerda que todavía hay bastantes problemáticas en cuanto al acceso directo al momento de presentar una denuncia. Muchísimas veces los ministerios públicos no están enterados de que ya existe esto. En la Ciudad de México sí ha pasado que la mayoría está consciente de este nuevo tipo penal. Sin embargo, la ley Olimpia no se ciñe solo a las reformas del código. Lo que se tiene que aprovechar es la coyuntura para generar políticas públicas integrales que desde el conocimiento del tema fortalezca la prevención y la erradicación de esta conducta. Se necesita mucho trabajo para educar en materia de derechos humanos en el ámbito digital y la creación de protocolos, diagnósticos y capacitación personal en el ámbito digital por parte de las fiscalías.
La ley Olimpia debe ser una aliada para las mujeres y las niñas, no un ente punitivista ni prohibicionista de nuestros derechos sexuales. Por eso es la importancia de trabajar frente a la atención de los casos desde una perspectiva de género. No hay otra forma de abordar o de representar estos casos sino desde esta visión feminista. Ya el tiempo se me agotó, me encantaría que más adelante en la sección de preguntas y respuestas pues, pudiéramos ampliar un poco sobre este tema que es un tanto controversial, reciente y que es necesario centrar al debate. Muchas gracias. Claro que sí, Ingrid, muchas gracias. Y por supuesto es un tema importantísimo, cómo las violencias también se articulan a través de las redes y qué puede hacer la justicia y la sociedad civil en relación a ello. Bueno, vamos a pasar también ahora a la tercera ponencia. La presenta Sara Serna del Colegio de México. El título de su ponencia es Violencias de Género, Territorios y Mercados Ilegales. Un análisis situado de los contextos más violentos para las mujeres en México a través de epistemologías colaborativas. Sara Patricia Serna Villagra es catedrática CONACYT, adscrita al Programa Interdisciplinario de Estudios de Género del Colegio de México. Es doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global y máster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y sus principales líneas de investigación son violencia, género y política, representación y sistemas políticos en América Latina. Bienvenida, Sara, te damos la palabra. Muchas gracias, doctora Márgara. Voy a compartirles la presentación. Un momento. Bueno, en primer lugar, pues señalarles que esta investigación está en curso, es parte de una beca que me acaba de otorgar el año pasado la Academia Mexicana de Ciencias para investigación en ciencias sociales para mujeres jóvenes científicas. Entonces, bueno, es parte de algunos resultados preliminares, es una investigación que también se vio afectada por el contexto de la pandemia, entonces se ha realizado, digamos, unos ajustes metodológicos. Básicamente la idea de este trabajo, voy a presentarles rápido el tema de los referentes teóricos, con qué literatura quiero conversar, el objetivo de la investigación, las variables, metodología de la investigación, las hipótesis de trabajo, en este caso la hipótesis, el contexto en el cual se estudia, digamos, el caso de comparar estados más violentos con menos violentos, algunos datos al análisis preliminar y resultados preliminares también. La literatura con la cual quiero conversar básicamente es con los estudios sobre violencias, género y territorio, principalmente autoras como Rita Segato, como Julia Monarres, justamente y también como con Sayak Valencia, que estudian todo el fenómeno del feminicidio, de los feminicidios en contextos fronterizos y qué tipo de mercados, qué tipo de economías hay en esos contextos. Entonces, en ese sentido, sí, digamos, aquí se habla específicamente de pues sí, homicidios dolosos de mujeres por el hecho de las estadísticas oficiales, pero en realidad sabemos que hay digamos, toda una literatura especializada en México con respecto a los contextos específicos en los cuales hay muertes violentas de mujeres y qué mecanismos y factores están detrás de ellos. Entonces, en ese sentido, cuando hablo de dialogar con Rita Segato, con Sayak Valencia, hablo de todos estos pactos que hay detrás de masculinidades violentas y de alguna manera hegemónicas y tóxicas que están detrás de los contextos de mayor violencia hacia las mujeres. ¿Cuál es el objetivo? Analizar qué condiciones socioeconómicas de precariedad, circunstancias geográficas de riesgo, entre comillas, relacionadas con las fronteras, junto a qué mercados ilegales e ilegítimos permiten comprender contextos de mayor violencia letal hacia las mujeres en 7 entidades de la República, que para los últimos años, yo estoy tomando cifras de homicidios dolosos del INEGI, todavía no ha salido la del 2019, tomo los 2 años más violentos desde la guerra al narcotráfico en México, donde hubo mayor muertes violentas de mujeres, que son 2017-2018, desde una perspectiva de género. Básicamente lo que estoy buscando son aquellos estados donde haya un aumento importante de asesinatos de mujeres,
cuáles son esos estados en la República Mexicana. Entonces voy a ver en esos casos qué factores, digamos, son los que, digamos, de alguna manera se encuentran presentes, y estoy hablando de zonas precarias relacionadas con toda esta literatura de Valenzuela, del Colegio de la Frontera Norte, que tiene que ver que él señala para el juvenicidio, pero también para los feminicidios, qué tipos de precarización socioeconómica hay ahí. Por ejemplo, presencia de mercados ilegales, en este caso estoy hablando específicamente de la producción de narcóticos duros en ciertos estados de la República, precarización socioeconómica también de los estados, y después, bueno, lo que he tomado específicamente como unidades de análisis son los municipios más violentos dentro de estos estados más violentos, economías ilegales de carácter sexista, y ahí específicamente me refiero al turismo, en este caso destinos sexuales, turismo sexual, y municipios con trata de personas. Y por último, la literatura también señala, hay ciertas zonas como de mayor riesgo, como pueden ser las fronteras, las costas, y también la presencia de una o más bandas criminales. Estamos hablando de grupos criminales, cárteles, entre otros. ¿Cuál ha sido la metodología? Es una investigación de carácter cualitativo comparado. Estoy tomando aquellos estados más violentos, ahorita les voy a mostrar cuáles son, comparar con aquellos estados menos violentos para ver qué factores están presentes en mayor medida en los estados más violentos. Entonces, básicamente es de carácter cualitativo comparado. La recolección de datos se han hecho a través de fuentes oficiales, que ya les mencionaba el INEGI, también datos sobre precarización socioeconómica de Coneval, y ayer estábamos en la presentación justamente de todo ese periodismo de investigación que ha hecho un trabajo importantísimo en el caso de México para justamente documentar todo este contexto de guerra en el cual estamos viviendo desde hace varios años en México. Y por último, también ahí está la cuestión, digamos, de toda la impronta colaborativa. Estoy haciendo entrevistas a informantes calificadas, investigadoras de estos estados, expertas en género, y una fase posterior de la investigación es también trabajar con referentes de organizaciones sociales que trabajan con mujeres y sobrevivientes de violencia en estos estados. Entonces, lo que hago es comparar estos estados. La hipótesis que tengo es que los asesinatos de mujeres se incrementan significativamente en aquellos contextos donde existe una fuerte presencia de mercados ilegales relacionados con tráfico de personas y la producción de narcóticos duros. Estamos hablando de las drogas más de fabricación química, junto con la concentración de más de 2 o 3 bandas criminales, o sea, cárteles en este contexto, que se disputan territorios y poder entre ellas bajo lógicas de acumulación, violencia y despojo. Debido principalmente a que estos mercados generan altos costos económicos para quienes los desarrollan, lo cual genera y aumenta la violencia entre las bandas criminales que buscan acaparar el control, poder y territorio, donde se desenvuelven desde una lógica de masculinidades hegemónicas y violentas. Entonces, ¿cuáles son los casos de estudio? Brevemente, son el Estado de México, Chihuahua, Guanajuato, Baja California, Veracruz, que son, aquí el mapa muestra que ya no solamente es la frontera, o sea, un poco la investigación es dialogar con aquellas especialistas en los territorios de frontera. Ahora parte de esa guerra entre cárteles, entre disputas violentas, también se desarrolla en el centro de México. En el 2018 cambiaron algunos estados, otros permanecen. Bueno, se incorpora Guerrero, se incorpora Jalisco, y la misma cosa que hay más allá de las fronteras que pasa en estos estados es lo que buscamos conocer. Por otro lado, también es importante ver qué pasa, porque hay territorios sumamente tranquilos, pacíficos en cuanto a bajas tasas en este caso, bajas cifras de violencia letal hacia mujeres, como son Aguascalientes, Tlaxcala, Durango, Querétaro. Para el año 2018, Yucatán, Campeche. Entonces, en ese sentido, se hace una comparación. Esta es la matriz de análisis de los datos. De cada estado se toma, digamos, el municipio con mayor número de muertes violentas y se compara con aquellos estados que tienen menor número de muertes violentas. Justamente en términos comparativos son los estados menos violentos que tienen mayor población. Entonces, ahí se busca que esté o no presente los factores mencionados: tráfico de personas, destino para turismo sexual, presencia de narcolaboratorios, precarización económica, condición geográfica del estado. Tras hacer esta comparación entre estados más violentos y menos violentos, a través de 2 medidas de
de comparación. Una es la medida de entropía, que básicamente se pone en una matriz de análisis, es un software que lo que hace es teoría de conjuntos, empieza a ajustar qué factores se encuentran presentes en los casos que presentan el resultado. En este caso el resultado es más número de asesinatos de mujeres, y a partir de ello se logra quitar algunas de las variables. ¿Cuáles fueron las variables que no presentaron, digamos, el resultado? El destino sexual, o sea, no necesariamente, por ejemplo, pensemos en el municipio de Catepec, no necesariamente es un destino sexual, pero hay un alto número de muertes violentas de mujeres. Y otra cuestión es la precarización. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso mexicano la precarización socioeconómica es una constante. Es más, hay algunos, por ejemplo, municipios como Guadalajara, que no presentan tasas de precarización socioeconómica, pero presentan también altos asesinatos de mujeres. Entonces, ¿qué nos dice un poco que respecto a los resultados ya de la investigación? ¿Qué está presente aquí como las variables de investigación? Están presentes en el mayor número de casos que muestran nuestro resultado. La presencia de mercados como trata, narcolaboratorios y no precarización. O sea, con más del 50% de membresía existen casos como Guadalajara y Ciudad Juárez que no tienen precarización socioeconómica propiamente por los datos de Coneval, pero sí se encuentran ahí cifras importantes, de las más altas del país, sobre asesinatos. Y lo otro son la presencia de narcolaboratorios con trata de personas y, por ejemplo, presencia de 3 o 4 bandas criminales. Como les decía, toda esta base de datos se construyó en base a información hemerográfica y datos de fuentes oficiales. ¿Cuál es la interpretación? Ya entrando, digamos, en la última parte de la presentación. Lo anterior significa que en aquellos contextos de mayor violencia letal de mujeres coexisten mercados ilegales de trata y narcolaboratorios y también presencia de bandas criminales, que de alguna manera estos factores nos permiten comprender los contextos de guerra y violencia extrema hacia las mujeres en México, en el marco de este coloquio que estamos abordando, distintos contextos de guerra, específicamente contra las mujeres y en razón de género. Y por otra parte, la configuración, por ejemplo, de trata, narcolaboratorios y no precarización, que se presenta en municipios como Guadalajara y Ciudad Juárez, nos está indicando que no son necesariamente espacios de los más precarizados económicamente en el país, pero sí muy violentos para las mujeres, y es importante porque brinda luces para posteriores investigaciones respecto a zonas de mayor crecimiento económico que son violentas porque existen demandas y condiciones económicas para satisfacer productos de carácter ilegal e ilegítimo. Algunas conclusiones preliminares: como les decía, esta investigación está en proceso. Existen detrás de estos mercados que acabamos de abordar actos de masculinidad tóxica, porque básicamente la disputa territorial, la fabricación de narcóticos duros y la trata de personas son economías que se basan en lógicas de acumulación, violencia y despojo. Específicamente en el tráfico de personas con fines de explotación sexual, implica múltiples pactos patriarcales, desde la captación, la venta y la compra de mujeres, niñas y niños por parte de cofrades. Entonces, y la reflexión de Segato forman parte de una cadena de pactos patriarcales. Básicamente estos pactos se dan en contextos específicos en donde las vidas de las mujeres se convierten en vidas nulas, en términos de Agamben, prescindibles y sacrificables, porque la impunidad les ampara a seguir cometiendo estos crímenes sin ningún tipo de sanción jurídica o social. Y en los contextos donde proliferan mercados como la trata de personas con fin de explotación sexual, coexisten de manera simultánea pactos de masculinidad, lucro económico y dominio territorial sobre cuerpos femeninos, junto con la impunidad que impera en estos contextos. Yo me quedo por aquí, creo que estoy bien con el tiempo, entonces, bueno, agradecerles a ustedes la atención y quedo atenta a las preguntas sobre este trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti, Sara, muy bien con el tiempo, te sobraron 2 minutitos. Muchas gracias por tu presentación. Vamos a pasar entonces a la cuarta y última ponencia de esta mesa. Esta ponencia se llama Violencia y Resistencia en Textos Contemporáneos de Escritoras Indígenas de Canadá. La han realizado Claudia Lucotti y Jimena Flores, y la va a presentar Jimena Flores. Claudia Lucotti Alexander es profesora a tiempo completo del Colegio de Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM, coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Margaret Atwood Gabriel Roy y del proyecto Meridiano 105, Antología de Poesía de Mujeres en Lenguas Indígenas, ambos de la UNAM. Muy bienvenida, Claudia. Jimena Flores Oviedo, que es la expositora también, es actualmente estudiante de la maestría en la Universidad de Alberta. Ha sido ayudante de profesor en la UNAM y participa actualmente en el proyecto PIFFIL Meridiano 105, Antología de Poesía de Mujeres en Lenguas Indígenas. Muchísimas gracias y damos curso a su presentación. Muchas gracias. Les comparto mi pantalla. Y bueno, en esta ponencia buscamos acercarnos a tanto a la permanente violencia sistémica contra mujeres indígenas en Canadá, violencia que subyace a las acciones aparentemente reparadoras por parte del gobierno, y a las respuestas de las mujeres y sus comunidades a esta violencia. Respuestas que notamos se marcan por formas propias de una radical resistencia colectiva. En estrecha relación con lo anterior, lo que queremos compartir son lecturas de algunas autoras indígenas contemporáneas, porque consideramos que existe un universo paralelo de resistencia que dialoga y que enriquece estas otras formas aparentemente más directas de responder a esta violencia. Creemos que sus propuestas, siempre y cuando se vean tomando en cuenta la perspectiva indígena que las fundamenta, puede ser de interés para complementar las discusiones, tareas y acciones, tanto académicas como sociales, ligadas a esta problemática que se está dando en México el día de hoy. Queremos empezar con un poco de contexto de cómo ha estado Canadá frente a las comunidades indígenas, y algunos de los ejemplos son las leyes y políticas que de distintas maneras se han utilizado para oprimir y discriminar a estas poblaciones. Algunos ejemplos son el White Paper, Multiculturalism Act, y el que nos queremos concentrar es Indian Act, por las repercusiones directas que ha tenido en las mujeres indígenas. Este fue ejercido desde 1876, aunque sigue vigente. Hasta hace poco, por ejemplo, a las mujeres se les obligaba a mandar a sus hijos a recibir una educación occidental, cristiana, y se les imponía este género binario, a pesar de que en muchas de estas comunidades, pues las mujeres, si bien tenían un rol de líderes, no se consideraban de la misma manera como en el occidente. Además, se les imponía pues tradiciones ajenas y perdían su lenguaje. En este caso también las mujeres pierden estatus de indígena si se casan con un hombre blanco. Y lo importante de esto es que claramente esto está atado al derecho a tierras. Lo importante de estas leyes es que, además de minimizar el poder que tienen las mujeres, crean un imaginario occidental de las mujeres indígenas como objetos que pueden ser violentados. Esto se ha reflejado tanto dentro como fuera de las comunidades, y notamos que hasta el 2015, y este es el último estudio que se ha hecho, se han registrado 1000 casos de muertas y desaparecidas, aunque realmente el número puede ser muchísimo más alto. Todo lo anterior tiene consecuencias. Como el gobierno ha actuado de manera lenta y a veces con acciones que no han sido suficientes, en donde hacen acciones como comisiones, organizan conmemoraciones u ofrecen reconocimiento, aunque realmente lo único que se ha notado es la inoperancia y la inequidad del sistema legal. Muchas de las organizaciones y proyectos comunitarios de mujeres indígenas, como el Native Women's Association of Canada o la instalación Walking with Our Sisters, denuncian precisamente esto y buscan que el gobierno incorpore las voces y las comunidades indígenas. Ellas abogan porque incluyan estas voces, porque es en los lazos comunitarios de entrelazar, recordar y reforzar estas relaciones es que se registra y se puede replantear lo que significa justicia. Se reclaman los derechos que se tienen de ser y expresarse a partir de una cultura propia, y además de imaginar otra forma de vida fuera de esta estructura colonial,
que continúa violentando a estas comunidades y obviamente a las mujeres en particular. Ellas lo que llaman más que nada es a un retorno o una reclamación de epistemologías y ontologías indígenas, en donde destaca lo holístico, lo interrelacional, y esta interrelación no solo incluye a las personas, sino al todo ser vivo, al mundo, y se liga con las enseñanzas tradicionales y las observaciones empíricas. Creemos importante retomar a un académico Cree indígena, porque creemos que es importante mantener esta perspectiva indígena dentro de nuestro trabajo para no malinterpretar o desatender lo que creemos son puntos claves. Y él recupera el artículo 31 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en el que se reconocen los derechos de sus pueblos de mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, que va desde cómo se representan hasta cómo viven el mundo en cuestiones culturales, sociales y políticas. Es decir, retomar estos derechos de autodeterminación. Queremos enfocarnos en lo literario, en el hecho de desarrollar esta tradición oral y reconocer que la tradición oral va muchísimo más allá de decirlo en voz alta, sino que incluye crear y compartir historias dentro de una comunidad y cómo esto afecta e involucra a los participantes. Al contar una historia, o como ellos lo llaman, storytelling o to story, se construye, actualiza y transmite conocimiento que se modifica para entender las preocupaciones del presente. Y eso es lo más importante de todo, que nunca es una cultura estancada, sino que se sigue modificando y actualizando. En cuanto a la resistencia de mujeres, una crítica que se considera settler hace una comparación entre estos ejercicios por parte del gobierno frente a un ejercicio que sería más desde la comunidad indígena. Ella contrapone, por ejemplo, las comisiones en donde se busca una forma de atender a esta violencia desde una manera extractivista y al servicio de la lógica occidental, frente a formas narrativas indígenas de hacer investigación, en donde es comunitario y relacional. Contrapone las conmemoraciones en donde se celebra un poco y se intenta sanar la memoria de alguna de las víctimas, pero de manera idealizada, frente a una forma de atender esto desde una perspectiva indígena, en donde se intenta hacer la remembranza, es decir, recuperar todas estas vidas perdidas, las partes lastimadas, recuperar las historias y como que incluirlas dentro de la comunidad, regresar al tejido. Por último, compara el reconocimiento que hace el gobierno, en donde solo se visibiliza de manera un poco simbólica e inconsecuente, y de que de alguna manera refleja o posiciona a la víctima de manera pasiva, frente a una parte muchísimo más activa de reclamación de estas comunidades, en donde lo narrativo y la historia tiene mucho que decir. Y a partir de ello, estas comunidades se vuelven crecientemente empoderadas a partir de un resurgimiento de lo propio. Y esto implica algo más que solo contar historias, sino recuperar esta identidad y hasta cierto punto negar la canadiense. Tomando en cuenta lo anterior, nos enfocamos en tres autoras que son Louise Haff, Mary Clements y Leanne Simpson. Lo interesante, por ejemplo, del trabajo de Louise Haff en el poemario Blue Marrow es que Haff ofrece la historia del comercio de pieles en Canadá, pero desde la perspectiva de las mujeres y sobre todo de la historia familiar de una de ellas. Entonces, combina las historias de su abuela, de su mamá y de las hijas, y a veces incluye voces de los hombres y indígenas, tanto indígenas como blancos, pero en vez de tratar de ofrecer como esta verdad absoluta a través de métodos infalibles que podría ofrecer una comisión, en donde se descarta todo lo demás más que esto, lo que hace Haff es ofrecer esta historia y un punto de vista
desde esta perspectiva femenina, pero que además se ofrece de manera compleja, humanizada y sostenida por los lazos de la comunidad. Luego Mary Clements, con su obra A Natural and Accidental Woman, le otorga voces a 10 mujeres indígenas asesinadas en Vancouver, y aunque en la mayoría de los casos se dictaminó que estas muertes fueron antinaturales y accidentales, en esta obra lo que se critica, además del sistema colonial, es que cuestiona cómo se ha conmemorado las muertes y ofrece una forma muchísimo más incómoda de remembranza, no una que intenta subsanar la violencia, sino que propone un ejercicio de poner estas vidas y sus muertes, sus vidas complejas y su pertenencia a la familia y a la comunidad como parte de esta cadena de historias que se siguen significando. Finalmente, Leanne Simpson ofrece una serie de historias que no tienen tanto que ver con una crítica directa al colonialismo, pero a partir de ello rechaza justamente este querer ser reconocido por el gobierno y más bien reclama las historias y los conocimientos de su propia comunidad. Intenta desarrollar y de modos muchísimo más actuales las cuestiones de interrelacionalidad, lo comunitario, lo colectivo, que a final de cuentas permitirá imaginar un mejor futuro. No. Como reflexiones finales queremos plantear cómo estas obras, no a pesar de ser obras literarias, sino justamente por eso, leídas desde su propia perspectiva indígena, funcionan como vehículos para la transmisión de conocimiento relevante y actual, lo cual nos ha permitido acercarnos a otras formas de conocer y atender la violencia contra las mujeres. En segundo lugar, creemos que si bien estos ejemplos y las reflexiones que ellos se desprenden se refieren a Canadá, puede también ser de interés hoy en México a la hora de hablar de la violencia contra mujeres indígenas, ya que nos introduce a universos conceptuales y prácticos que pueden enriquecer las discusiones que se están dando aquí sobre el tema, sobre todo en un momento en el que el gobierno ha comenzado a pedir disculpas a pueblos indígenas, por ejemplo. Incluso ha decretado el Día del Perdón Indígena. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, a Jimena y a Claudia. Sin duda nos posiciona esta ponencia frente a la idea de otros conocimientos, otras justicias, otras formas de sanación. Esperemos retomar esto también en la discusión. Gracias también por el tiempo. Estuvieron muy bien comportadas todas las ponentes y en esta mesa. Bueno, tenemos muchísimas preguntas. Hemos pensado dar la palabra para que cada una de las ponentes haga un resumen, conteste algunas de ellas. Yo también quiero posicionar una pregunta a todas las ponentes y es ¿cómo entienden esta idea de la mesa en relación a las epistemologías colaborativas? ¿Cómo se refleja eso en las ponencias que ustedes nos han presentado? ¿Y en qué sentido podemos pensarlo? Haciendo una crítica, digamos, a la normativa occidental, a las formas hegemónicas de ejercer y de entender la justicia. Esa sería una pregunta para las 4 intervenciones. Entonces, si están de acuerdo, vamos dando el orden tal y como lo fuimos haciendo para las exposiciones. Si quisiera entonces tomar la palabra en primer lugar, David. Es el momento de que todas pongamos nuestras cámaras activas para que el público nos conozca. Y por supuesto ya pueden intervenir también las personas que han sido colaboradoras de las ponencias y que no han tenido participación hasta ahorita. Entonces, bueno, estaríamos pensando en
Geraldine y David Romero, si pueden contestar las preguntas que les han hecho aquí en el chat. Sí, claro. La forma como vamos a responder las preguntas van a ser la mitad la respondo yo y la otra mitad la responde Geraldine. Yo voy a iniciar. No las voy a responder justamente en el orden en que las hicieron. Pero bueno, contestando a Caro Castro sobre el protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul es una herramienta muy importante. No es de todo determinante, incluso a nivel judicial, no todos los jueces la toman como la prueba, como una prueba plena, una prueba de oro. Sin embargo, el protocolo de Estambul, debido a su metodología, que es una metodología bastante compleja, en donde trabajan psicólogos especialistas en este tipo de violencia y en cómo afecta a las víctimas, y médicos, sobre todo porque en muchos casos la tortura deja huellas imborrables de por vida y otras que no. Entonces, el protocolo es más una herramienta, ayuda muchísimo, y yo creo que a pesar de, por mucho que la víctima haya logrado un buen afrontamiento y sobreponerse a la violencia que sufrió, siempre quedan huellas, y me parece que el protocolo es una herramienta bastante completa para poder determinar las huellas que deja, lo cual sirve, al menos podría servir para decir que hubo o no hubo tortura. Tal vez no pueda ayudar de todo bien a determinar cuál fue el grado de afectación, pero sí que existió tortura. Respecto a la pregunta de Fabiola Teresa Vargas, en donde nos pide que precisemos cómo entendemos nosotros la perspectiva feminista o de género. Lo que nosotros entendemos aquí por perspectiva feminista o de género, en cómo analizar las leyes, es que no tenemos que entender ni interpretar las leyes de forma genérica. Para ello, primero tenemos que entender bien cuáles son las mecánicas que suceden en un conflicto armado, las formas de violencia, cómo afecta esta violencia a las mujeres, el rol que juega la mujer dentro del conflicto armado, porque la violencia que ella sufre es muy distinta a la de los hombres. Por ejemplo, en el caso de violencia sexual, alrededor del 80-90% de las víctimas son mujeres, mientras que en los hombres es distinto, y las razones por las que se cometen en mujeres y en hombres es distinta. Entonces tenemos que entender muy bien cómo sucede esta violencia y cuáles son los efectos que esta violencia genera en las víctimas, en este caso en las mujeres, para ahora sí poder realizar una investigación adecuada que no revictimice a la mujer, que visibilice esta violencia, porque en muchos casos no se visibiliza y no se logra ver que hubo violencia sexual. Y también esto nos obliga a entender cómo tienen que ser las reparaciones integrales y transformadoras para evitar que estas formas de violencia desaparezcan. Por ejemplo, muchas veces este tipo de violencia, este tipo de reparaciones tienen que buscar combatir el machismo que se vive. Respecto a la pregunta que nos hicieron en donde nos piden que especifiquemos más cómo fue nuestro trabajo colaborativo en la investigación y que también responda a la pregunta que nos hace aquí la doctora Márgara. Bueno, nuestra investigación se centra en realizar un estudio sobre la metodología que realizó Mujeres Transformando el Mundo en este caso. Aquí lo que nosotros hacemos es analizar cómo fue el proceso de abordaje, de acompañamiento y también el proceso de abordaje jurídico en el proceso de Sepursarco. Lo hacemos de una forma posterior a la conclusión de este proceso, pero también como estamos nosotros nosotras en cercanía con esta organización, esta investigación les va a servir a ellas también para entender cómo aciertos, errores que hubo dentro del proceso y también mejorar, sobre todo para otros procesos que se quieran acompañar. Yo voy a responder finalmente una parte de la pregunta de Tao Gallegaos, en donde nos pide que especifiquemos más sobre cuáles son las reparaciones que se proponen para estas mujeres. En el caso de Sepursarco, las reparaciones directamente para estas chicas fue atención médica, atención psicológica, para que se les ayude a sobreponerse de la violencia que habían sufrido, una indemnización económica y el reparto de tierras. Sin embargo, esta sentencia no se centró, se centró en estas chicas, pero lo que se buscó es afectar a toda la, no afectar, ayudar a toda la comunidad de Sepursarco. Entonces, por ejemplo, esta parte del reparto de tierras van a ser beneficiadas ellas, pero también van a ser beneficiadas las personas que viven en toda la comunidad, porque uno de los principales problemas que generaron este conflicto
fue la tenencia irregular de la tierra y que los finqueros en realidad son quienes poseen la tierra de toda esa región. Además, un empobrecimiento que había en esa zona. Otras de las reparaciones que son más generales es que, por ejemplo, para garantizar el derecho a la verdad de estas chicas, es que se obliga al Estado a publicar la sentencia, a hacerla pública y darle publicidad. Incluso en los libros, y en los planes de estudio de nivel básico de las escuelas, el Estado está obligado a señalar este caso, que se sepa que ocurrió, porque parte del derecho a la verdad es que se sepa esto para que no vuelva a ocurrir. Bueno, creo que sería todo. Ahora le paso la palabra a Geraldine. Muchas gracias, David. Quiero saber si me escuchan bien. Sí, sí. Excelente. Pues, en primer lugar, gracias al coloquio, a las organizadoras, al CIEG, por darnos esta oportunidad de compartirles un poco sobre este caso y el trabajo que hemos hecho junto con David, que lo he disfrutado mucho. Y gracias, Márgara, por conducir este super panel. Dicho esto, empiezo también respondiendo, tal vez no en el orden que aparecieron las preguntas. En primer lugar, una pregunta que nos hace Anen sobre las fuentes. Para hacer esta pequeña investigación que hemos hecho con David, empezamos centrándonos, es una primera parte de la investigación, la verdad es que estamos en una parte muy exploratoria, acercándonos a este objeto de estudio específicamente a las fuentes primarias. En ese sentido nos centramos en la sentencia, porque inicialmente queremos nuestra variable que queremos, en la que queremos indagar más es precisamente en las reparaciones y en las medidas que la sentencia plantea. Y además fuimos a la informante clave en una entrevista maestra que luego guiará otro proceso de entrevistas, como bien lo dijo David, con la directora de Mujeres Transformando el Mundo. Ciertamente, y Anen lo señala, ya había un proceso de acompañamiento para la memoria, para rescatar la memoria en Sepursarco, no solo de Mujeres Transformando el Mundo. Hay 2 organizaciones de mujeres más que han dado acompañamiento a las abuelas, y ha sido precisamente este proceso previo que llevó a la posibilidad de considerar que se llevara a cabo un proceso judicial. Como ustedes sabrán, en Guatemala el tema del genocidio, el tema del conflicto armado todavía es un tema en disputa. Hay quienes niegan la existencia o la veracidad de que haya habido un genocidio, ¿no? O sea, hubo una sentencia por genocidio que después se retrotrajo y quedó anulada. Y bien, en ese sentido, más bien era casi imposible pensar y luego de la sentencia por genocidio retrotraída, era casi imposible pensar en un proceso judicial. Sin embargo, luego de ese proceso de acompañamiento que han dado estas organizaciones a estas madres y abuelas de Sepursarco, es que se llegó a la concepción de que se podía llevar a cabo este juicio, ¿no? Entonces es ahí a donde entra Mujeres Transformando el Mundo, y es ahí a cuando empezamos todos a aprender, ¿no? Porque además se enjuicia dentro de un tribunal nacional, y ese es como el precedente que se sienta en Guatemala respecto de toda la región, y podría decir incluso del mundo, ¿no? Porque es un juicio que llega a sentencia en un tribunal nacional y que juzga delitos dentro de un conflicto armado por esclavitud sexual como medio de tortura, ¿no? Entonces eso es súper valioso, y bueno, para responder concretamente a que sí, hubo todo un proceso de acompañamiento previo que más bien después llegó a este punto del juicio. Eso no estaba realmente pensado. Luego Maya nos pregunta sobre si existe o no un documento para, por ejemplo,
identificar el lenguaje y las traducciones que existen entre el español y los idiomas mayas. En Guatemala hay 22 idiomas mayas diferentes y no, realmente no hay un documento que ya establezca el acompañamiento en procesos judiciales. Sin embargo, sí hay una academia de lenguas mayas, se han oficializado estas lenguas como idiomas nacionales. Sin embargo, todavía hay un largo trecho por recorrer para que los servicios sí, el acompañamiento que da el Estado, la estructura estatal, sea realmente para todas y todos. Entonces, sí se puede como acudir a la Academia de Lenguas Mayas, eso es lo que se hizo en muchos en muchos momentos del proceso para poder hacer este tema de la traducción, pero fueron necesarias las peritas de traducción para poder encontrar esto. Y con ello paso a la pregunta que nos hacía Inés sobre el término de violación. No es que en la legislación no haya algo similar. Claro que sí, se puede proceder por violación en cualquier caso. Cualquier persona en cualquier parte de Guatemala, aunque sea dentro de una comunidad maya que requiera de un acompañamiento por violación, la tipificación existe. El problema en este caso específico es que estas mujeres son en su mayoría monolingües y en el idioma quechí no existe la palabra violación. Entonces, no es que ahora en el idioma quechí ya exista. De hecho, ellas aprendieron a usar el término en español y eso es muy interesante porque dentro de la cultura quechí no existe la concepción de la violación como tal, ¿no? Entonces, es un término que acuña el español y que a ellas les representa como una manera de concebirlo o de nombrarlo ahora a partir de que se enfrentan a un Estado que además les es ajeno en tanto que no es quechí. El Estado es en principio guatemalteco y en su mayoría todo se hace en español. De hecho, ha marcado también precedente con ello el hecho de que la sentencia misma diga que se tiene que publicar en los diferentes idiomas nacionales, está sentando un precedente importante, ¿no? Entonces, claro que sí, las organizaciones están acompañando a aquellas mujeres que no han podido acceder a la justicia por casos de violación. Y la pregunta aquí es, ¿qué es acceder a la justicia? ¿No? Ellas mismas se lo preguntaban y creo que todo el coloquio nos va a poner frente a este cuestionamiento. Cuando decimos acceder a la justicia en estos casos de guerra y de conflictos, ¿a qué nos referimos? ¿No? Muchas veces estamos enfrentándonos a perpetradores que ya fallecieron, ¿no? Que ya no están, que también fallecieron en medio de los conflictos. Entonces, es interesante también plantearnos a qué nos vamos a referir cuando de justicia estamos hablando. Y en el caso de Guatemala y en el caso de Sepursarco y de las abuelas, definitivamente nos estamos enfrentando a que para empezar les dieron una voz y un lugar en un tribunal nacional, ¿no? No sé si es posible compartir pantalla porque me gustaría mostrarles esto. ¿Me puedes decir, David, si estoy presentándoles? ¿Sí? Esto es entrar a Sepursarco. A ver. Esto es entrar a Sepursarco y lo que lograron estas mujeres fue que les dieran un lugar en tribunales, ¿no? Ocupar un lugar que se hablara su idioma en tribunales, interpelar al Estado, interpelar a 2 militares que representan el ejército de Guatemala, que es, como decía David, el león, el poder, ¿no? Los leones que representan este peligro, ¿no? Y acá también aprovecho para responder por fin, ya para terminar, a la pregunta que nos hacía Tau y también Luciana sobre finalmente si existe o no un memorial. Quiero enfatizar en que apenas el año pasado se quedó la sentencia en firme y estos procesos de investigación colaborativa que estamos haciendo van a permitir
hacer un memorial de todo este proceso. Y también nos preguntaba Luisiana sobre cuál fue la postura de los hombres y de la comunidad. Quiero que observen la imagen y cómo las abuelas están con sus rostros cubiertos. Así permanecieron durante todo el proceso del juicio. ¿Por qué? Porque dentro de sus comunidades ellas enfrentaron también muchos problemas a la hora de decir esta verdad, de decir fuimos esclavas sexuales, ¿no? Y lo que implica para una comunidad que las mujeres, que sus mujeres digan, fuimos las esclavas sexuales de los extranjeros, ¿no? De quienes llegaban a la base, de los militares. Entonces, con esto, el memorial que se senta, que se establece, es un precedente no solo para la justicia, sino también para estos procesos de acompañamiento que brindan las organizaciones feministas, debido a que estas mujeres en este lugar, en primer lugar, encontraron este espacio, hicieron que se escuchara su voz, aunque en un principio en el juicio mantenían sus rostros cubiertos mientras se daba todo el proceso, también por una cuestión de seguridad, por una cuestión de valores, por una cuestión de vergüenza, ¿no? Pero llegó el momento en el que poco a poco ellas se dieron cuenta de que su verdad también tenía lugar en este estado, y al terminar la sentencia, estas mujeres salen y se quitan los perrajes de la cara y llegan a sus comunidades de nuevo y son recibidas como las mujeres que lograron hacer que el extranjero, que en realidad es el estado en el que viven, escuchara su verdad y ellas fueran sujetas dentro de un estado. Entonces queda mucho por hacer para que este proceso judicial y el acompañamiento que dieron las organizaciones queden en una memoria, pero también este coloquio nos está dando esta oportunidad y por eso mismo agradezco. Ya con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Geraldine y David. Sin duda, este es un tema importantísimo que coloca el colonialismo interno que tenemos, ¿no? Y como ahorita que decían ustedes, ellas son monolingües, yo decía, pues los monolingües somos los que solo hablamos el español, ¿no? En una tierra en donde hemos impuesto esa lengua y hemos sido totalmente indolentes en relación al aprendizaje de toda la riqueza cultural que participa de las lenguas que se hablan en nuestros territorios. Es muy importante ver las imágenes, son sobrecogedoras. Y bueno, da cuenta esto, ¿no? De cómo el Estado sigue siendo un extranjero y cómo estas mujeres también tienen que enfrentar la reacción patriarcal de sus propias comunidades, ¿no? Muchísimas gracias. Damos paso a Ingrid Ruiz, por favor. Voy a recopilar en un comentario las 3 preguntas más recurrentes que leí sobre pues este tema del paquete de reformas de la Ley Olimpia, y todas entran en particular sobre pues cuáles han sido las dificultades justo ya para iniciar el proceso de la denuncia. Y desde mi experiencia en acompañamiento a las mujeres que han decidido denunciar en estos casos, pues el primero, que hay una gran diferencia entre acompañar en la Ciudad de México y acompañar en estados como Morelos o Guerrero, otros estados del interior de la República. Prácticamente en el interior de la República hay un desconocimiento completo sobre de qué se trata la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. En la Ciudad de México hay un conocimiento como más cercano sobre esto, sin embargo, se turna directamente a la Fiscalía de Trata, puesto que no hay aún todavía una especializada y no hay una gran cantidad hace 2 meses de carpetas de investigación respecto a este delito. ¿Qué pasa y cuál es la necesidad, pues, más importante ahora, ya teniendo este tipo penal? Primero, que creo que es justo el tema de esta mesa, centrar al debate qué es acceder a la justicia. Y creo que todas y todos pues, nos llevamos esa reflexión en cuanto a, lo veo en el caso particular como
abogada en este tema, justo en este delito particular, que no hay todavía una gran cantidad de sentencias con las cuales pudiéramos analizar cuál es el margen de esta repercusión en cuanto a que ya exista legalmente. Y segundo, pues la repercusión es de que no ha sido efectivo esta forma de castigo y punitivista por parte del derecho con perspectiva de género, porque creo que es más importante hablar de feminismos jurídicos y es otra cosa que también retomo muy interesante de esta mesa, que centra a las mujeres como objetos y sujetas de las narrativas, tanto en la ponencia de Jimena como en la de Geraldine, es regresar a ellas, como también el trabajo de la doctora Sara, y hablar a partir de sus cuerpos. Y esas narrativas y el cambio de esta historiografía en cuanto a las justicias me parece a mí determinante. Y es por eso la importancia de la interdisciplina, no hacer, como se dice coloquialmente, el chile mole y el pozole, sino centrar y estar perfectamente enfocadas de la importancia que para acceder a estas reparaciones del daño y a estas justicias es importante el cambio de narrativas, la forma en la que estamos comenzando a hacer y a contar la historia. Y eso es fundamental, no solamente desde la voz literaria o desde esta representación también, que no es darle voz a las víctimas, eso me parece sobrado y ya fuera de lugar, sino el acompañar. Esa ha sido la palabra clave que yo veo como hilo conductor en esta mesa de trabajo. Pero el acceso justo a estas justicias es a partir de desde donde las estamos ejerciendo. Yo tendría que ser muy, muy sincera con mi experiencia en cuanto al paquete de reformas, que ya existe este tipo penal. Sin embargo, todavía hay un trabajo enorme que se tiene que hacer en cuanto a la prevención y en cuanto a concientizar no solamente a las fiscalías, sino a todo el equipo de trabajo que está en los 3 órdenes de gobierno, de saber de qué se tratan, pues estas tecnologías que también afectan a las nuevas tecnologías, cómo afectan en esta cotidianidad que ya vivimos prácticamente pues enchufadas, ¿no? Y uno de los ejemplos es que estamos aquí platicando vía virtual sobre un tema que tuviéramos que haber tenido públicamente y en una mesa. Ese es el primer punto, el desconocimiento absoluto sobre cómo afecta y la revictimización por parte de las instituciones a las personas que piden el acceso a la justicia. Y ahorita estoy hablando en un caso particular sobre la divulgación de contenido no consentido. Sin embargo, lo encuentras en abuso sexual, en violación, en muchos de los delitos, incluso en cuestiones de orden familiar. Sí hay un sesgo de género, sí hay, no existe el pretendido discurso neutral de la ley. Cuando una mujer quiere acceder a por fin denunciar un caso específico y viene un proceso de revictimización que es inacabado. Y en este caso de la divulgación es porque lo hiciste, porque permitiste, y se deja atrás todo el análisis de en qué condiciones estaba o cuáles eran las circunstancias que la lleva, porque en muchos de los casos no son difusiones consentidas en cuanto a, no es que ellas hayan accedido porque era el novio, la pareja, alguna persona conocida, sino muchos de estos temas se dan grabaciones en la calle. O sea, mujeres que van caminando, mujeres que las graban paradas en una esquina que están esperando el transporte público. Hay una gran cantidad de situaciones que socialmente no asumimos esa responsabilidad. Y creo que el discutir sobre estas justicias no solamente se tiene que quedar en el derecho, porque ya lo vimos que desde el punto de vista punitivo ha quedado muy corto ese acceso a la justicia para las mujeres. No lo conocemos. Es como el concepto de patria desde términos históricos. Es un concepto que no nos queda, que no nos ajusta. En esta nueva construcción de narrativas, no solamente en cuanto al derecho, sino en cómo lo asumimos, no necesariamente siendo abogadas, sino acompañantes, porque el que exista esto en 29 estados de la República es el proceso de muchísimas mujeres que han estado acompañando ahí en una contención bien importante y que a veces en estos temas dejamos a un lado, que es la atención a la salud emocional. Y eso es fundamental también en los procesos que cuando las mujeres acuden a las instituciones, que haya esta atención a la salud emocional que es prioritaria
cuando nos preguntan, bueno, ¿cómo dan la atención con perspectiva de género? Pues primeramente, antes de platicar sobre cuál es tu situación legal, es que te atienda una psicóloga que tenga esta perspectiva y que sepa y que podamos juntas en equipo contener esta situación. Porque la mayoría de ellas no quieren, no creen en las instituciones, no quieren someterse a estos procesos, y a veces nosotras nos dan esta visión un poquito cuadrada de decir, sí, es que necesitamos denunciar, necesitamos tener antecedente, pero también considero más bien en todo este procedimiento que uno de los acercamientos a la justicia debería de ser primero priorizar qué quieren las personas, qué necesitan, y escuchar el caso de los compañeros que nos antecedieron, lo que estaba platicando Jimena, la profesora Sara, es justo que creo que eso es lo que nos vincula, escuchar qué está pasando con estas otras voces, no en un asunto de llegar a someter verdades absolutas o someter estos procesos, porque sí considero que al menos desde esta perspectiva histórica y jurídica, lo principal es volver a aprender a escuchar y escuchar estos acompañamientos. Entonces, quise resumir como en esta situación porque las preguntas son muy recurrentes en qué pasa, pues no hay una información en los ministerios públicos, no hay una capacitación real con perspectiva, no existe el pretendido discurso neutral de la ley, menos en estos casos, y hablamos de divulgación no consentida, y no quiero entrar en otros casos como el abuso sexual, como la violación, delitos que son simplemente una cadena de representaciones de violencias sistemáticas que terminan justo en el feminicidio, ¿no? Y escuchar las cifras de la doctora Sara son aterradoras. Yo soy originaria del estado de Guerrero, y es un estado que todos los días batalla con eso, y es nuestra realidad, ¿no? Y una cosa muy importante es descentralizar esta información y las formas de resistencia, porque no es lo mismo la Ciudad de México que estados como Guerrero, como Chiapas, como Oaxaca. Leí una pregunta bien interesante que le hacían a las compañeras sobre Guerrero, de lo que sucedía en el estado respecto a las estadísticas de la doctora Sara, y creo que también es importante salirnos de estos espacios de investigación, y creo que eso todas y todos aquí lo hacen en la práctica, y descentralizar estos procesos, porque afuera ocurren, y no digo afuera solamente periferia, llamar Estado de México, que prácticamente es lo que consideran en la Ciudad de México que podría ser periferia, sino allá afuera, en el resto, en el norte, en el sur, en el Bajío, qué es lo que se está hablando, qué es lo que se está diciendo, y eso me parece fundamental y para lo que importan estos espacios. Ya no quisiera extenderme más, si hubiera otra oportunidad de ronda, continuamos. Gracias. Gracias, Ingrid. Estamos un poquito sobre el tiempo ya, pero creo que es muy importante lo que acabas de posicionar. Yo creo que lo va a retomar también Sara. Y esta cuestión que acabas diciendo, ¿no? Aprender a escuchar y visibilizar todas las violencias que están aquí justo a la vuelta de la esquina y en todo México, como acabamos de ver. Sara Serna. Sí, yo también brevemente retomar varias de las preguntas. Una, efectivamente, estamos ahora a punto de sacar una investigación que hace el Colegio de México y el Programa de Estudios de Género con ONU Mujeres, y en esta pandemia pues aumentaron no solamente las muertes violentas de mujeres, sino también la violencia sexual y económica, que es previa a todo esto. Y en ese sentido es importante mencionar lo que ya acababa de decir mi compañera. Hay toda una falta de perspectiva de género y derechos humanos de las instituciones para atender estos problemas. Entonces, puede llegar un caso que, según la tipificación de delito de feminicidio, es feminicidio, pero porque justamente los encargados de la justicia no tienen la perspectiva, pues no entra en esta categoría. Entonces, eso es por un lado una de las preguntas que decían sobre violencia sexual y económica. Tristemente, ahora tiene un matiz de víctimas cada vez más jóvenes, víctimas mayores, también en el caso de la violencia económica, física, personas de la tercera edad, grupos vulnerables específicos, comunidad LGTBI+, comunidad pueblos originarios.
Y respecto a la pregunta que me hacían, que siempre es un caso bastante interesante el de Tlaxcala, ahí también lo respondían dentro del público, ¿qué pasa con Tlaxcala? Es un espacio donde se coopta a mujeres para destinarlas al resto del país o a Estados Unidos. Entonces ahí como que el mercado predominante es el de, en este caso, cooptación de mujeres, secuestro de mujeres de otras partes del país y se las deriva a otras partes del territorio, como Estados Unidos también. Entonces, en ese sentido, no es un espacio donde, por ejemplo, haya producción de narcóticos duros y no hay muchos cárteles disputando el territorio. Entonces, ahí es importante mencionar que los otros estados que les decía yo en la investigación, hay ambos factores juntos. O sea, hay por un lado fragmentación de los mercados, o sea, los cárteles no solo se dedican a producir drogas, sino también al tráfico de personas, también al secuestro. Entonces hay una disputa por el territorio. Y en ese sentido, cuando me preguntaban justamente qué pasa con los varones, pues qué pasa con los varones, hay un estudio previo que les recomiendo, está en línea, que se llama Atlas de la Violencia para América Latina. En el caso de México, hay, no hay un factor predominante de los territorios, de los territorios violentos, pero se puede explicar al revés. Hay territorios, aunque ustedes no lo crean, más de 120 territorios pacíficos en el país donde, digamos, en 4 o 5 años no ha habido un solo asesinato, y que tienen estos territorios, tienen ausencias de mercados ilegales, y muchos de ellos también están en territorios de comunidades originarias. Ahí hay una importante agenda de investigación, algo pasa ahí que justamente no hay violencia, en este caso homicida ni feminicida. Respecto a lo que me preguntaban, con una de las últimas preguntas, ligado con esto, sí, efectivamente estoy dialogando con la literatura, específicamente con El capitalismo gore de Sayak Valencia, y ella me decía justamente sobre esta investigación que originalmente ella lo pensó para el territorio como Tijuana, Ciudad Juárez. Ella ahora lo está también pensando, que dice, ya no es solamente territorio fronterizo, sino también en el centro de México, y ahora la siguiente fase de la investigación es entrar a estudios de caso como Guanajuato, Estado de México, Jalisco, que son otros estados no fronterizos, donde estos mercados y esta disputa territorial, que al final de cuentas es lo importante para hablar un poco con la literatura que les mencionaba, son disputas en este caso, el patriarcado. Ayer lo decía justamente una de las conferencistas magistrales, decía, violencias patriarcales se matan mayoritariamente entre hombres por territorio, por dinero, por imponerse en los espacios. Y por último, me decían también respecto a la precarización, lo triste es que la precarización es constante. O sea, digamos, no hay territorios que se escapen, entonces, digamos, es una variable constante y no una que determine, sino determinan los otros factores. Y para cerrar un poco, justamente lo que quiero hacer con la segunda fase, entrar a los estudios más específicos, es contactar tengo ya mapeadas algunas organizaciones en estos estados que les mencionaba, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, y trabajar con ellas en el sentido de información, y ahí va a ir un poco relacionado con lo que nos preguntaba la profesora Márgara. También ahí es importante mencionar que no estoy pensando todavía en este momento trabajar directamente con entrevistas a víctimas, porque es una cuestión bastante, pues sí, delicada, bastante... y ahí hay todo un trabajo muy importante que hace el periodismo de investigación, de documentar, y que es justamente de dónde me baso. Me preguntaban las fuentes, son justamente investigaciones periodísticas sobre casos de, por ejemplo, desmantelar bandas de tráfico de personas en los municipios, o también bandas de creación de narcóticos duros, de narcolaboratorios. Entonces, en ese sentido, cerrando un poco ya mi intervención, lo que nos preguntaba la doctora Márgara, ¿cómo entendemos estas epistemologías colaborativas? Yo creo que también dialogando con la mesa magistral ayer un poco, y apuntaría a, ya lo decían mis compañeras, también a todo este fortalecimiento de redes entre la academia, entre organizaciones de la sociedad civil y entre los distintos también activismos. O sea, hay mujeres que están en las calles, muchas de nosotras hemos estado también en las calles, hay otras mujeres organizadas, el sector de la sociedad civil que hace el trabajo, que son las que han sacado ahora el cuerpo en este contexto de pandemia porque las instituciones estaban cerradas, y hay también un sector importante de activismo dentro de las instituciones que no es menor, que hay que acompañarles. Y yo creo que mutuamente nos retroalimentamos en cuanto a fortalecer, digamos, todo lo que tiene que ver con acceso a la justicia, con derechos políticos, derechos en general de las mujeres. Yo creo que fortaleciendo, y como decía ayer la mesa magistral, decía, pues si aprendemos mucho de ellas escuchándolas,
de las mujeres que están ahí, pero también hay un paso siguiente que hay que hacer, que es hacer que las instituciones funcionen. O sea, en México tenemos tristemente leyes para todo, pero falta la otra parte, que es que se cumplan las leyes y combatir la impunidad y combatir también toda una educación y una cultura que finalmente, cierro con la idea, desprecia lo femenino, desprecia a las mujeres, y en esa disputa por masculinidades, por imponerse, pues se están matando también entre los hombres. Detrás de todo esto hay disputas por masculinidades y las víctimas son hombres como mujeres, y tenemos un país donde cada día mueren alrededor de 100 personas, hombres y mujeres, de manera violenta. Yo me quedo por aquí para dar paso a los colegas. Muchísimas gracias, Sara. Muy claro todo lo que dices. Eso es lo que estamos enfrentando. Antes de seguir, les recuerdo a todas las que nos están viendo por Facebook que registren su asistencia, por favor, a la mesa en el formulario que fue colocado en los comentarios de la transmisión. Bien, damos la palabra entonces a Claudia Lucotti y a Jimena Flores para contestar las preguntas a la última ponencia. Ok. Nos preguntan si son indígenas, si son indígenas. La cuestión como complicada es que parte del efecto que tuvo como el colonialismo y que sigue teniendo es que les quitaron sus lenguas. Entonces todos los escritos que tienen ya son en inglés o en francés. Y ahí es donde como que también hay una cuestión complicada de cómo empiezan a recuperar su idioma, sus costumbres, porque pues hay cosas que también implica recuperar el lenguaje, ¿no? ¿Cuál es la otra pregunta? En cuanto a la relación entre las propias comunidades, pues obviamente hay lazos muy estrechos. Hay lazos muy estrechos que parten justo de como estas injusticias. En muchos casos y muchísimo antes de que llegaran los colonizadores, estas comunidades compartían territorios, intercambiaban. Entonces, como que todo ha sido un poco tratar de reanimar y reactivar esas relaciones que ya existían y que a partir de como estos tratados, estas leyes, esta como repartición de tierras, esta separación, se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces ha sido también ese trabajo de rehacer y recuperar estas relaciones que fueron destruidas, ¿no? Y lo último que me preguntan es cómo cambió mi perspectiva en cuestiones de remembranza, y creo que mucho se ha platicado, no solo en esta mesa, sí creo que en la magistral, como enfocarse más bien como en el apoyo y en los lazos y en la comunidad. O sea, hay tanto como que puede cambiar nuestra perspectiva de entender las cosas o entender estos procesos a partir de crear y de fundar y de establecer estas comunidades, más que empezar a hacer estos procesos que son rápidos y que de alguna manera intentan solamente ofrecer un parche, ¿no? Mucho de lo que hacen en estas comunidades es aceptar y tratar de poner en orden a partir de como esta pérdida, pero dentro de las comunidades intentan celebrarlo también, celebrar, incorporar el dolor, incorporar todas estas cosas que van involucradas en una pérdida, ¿no? Entonces, creo que eso también cambia la perspectiva en cómo nos enfrentamos al mundo. En vez de estar como seres individuales buscando justicia, es una cuestión de vamos a crear y entender a partir de estas comunidades, porque pues de ahí venimos y eso es lo que nos está apoyando y a eso apoyamos, ¿no? Entonces creo que de por ahí es donde yo he estado sacando como estas otras ideas de, bueno, pues como decía Ingrid, estas otras formas de entender, de decir, vamos a escuchar, vamos a intentar hacer cosas de manera distinta, en donde se centren las voces de las mujeres, donde se centren las voces de estas personas, ¿no? No sé si Claudia quiere agregar algo a lo que he dicho. Claudia, sí, abre tu micrófono. Ay, gracias. Pues un gusto estar aquí escuchando y pensando de manera colectiva. Simplemente a todo lo que ha ya ofrecido Jimena, compartir, digamos, por un lado, en esta actualidad tan terrible, todo avance en temas de justicia, de reparación, hay que apoyar, y desde
no solo desde el aula, sino también en lo posible desde la calle también. Sin embargo, lo que nos pareció tan importante con Jimena, como a veces varios de estos términos y conceptos acaban sirviendo a un sistema, y a un sistema bastante problemático o terrible. Y lo que nos pareció muy interesante del trabajo de estas escritoras y académicas indígenas canadienses es cómo revisan muchos de estos términos y creen que hay que revisar, o sea, la justicia en sí es un concepto, bueno, David, ¿no? Ustedes abogados, en fin, pero cómo no hay que quedarse tranquilos aceptando simplemente la primer definición de lo que es, qué es, por ejemplo, una reparación, y para pensando en seccionalidad y decolonialidad, para todos los grupos la reparación funciona y es aceptable del mismo modo, o esto más adelante o en paralelo con la búsqueda de justicia hay que problematizarlo. Y el otro punto que me parece importante también poner sobre la mesa es el papel que juega la academia, y que tampoco es fácil. Con Jimena hemos estado dando para las letras inglesas un seminario con estas escritoras indígenas canadienses, y ha sido muy trabajoso porque la reacción inicial de los grupos es que es una literatura de segunda, una literatura que queda en simplemente contar cuentos, y también creo que para problematizar y extender mucho de lo que estamos discutiendo hoy aquí, sí hay que, esto que decía, creo que fue Ingrid o Sara, aprender a escuchar otra vez y permitir que otras narrativas compartan la mesa con nosotros o con nosotras, otras narrativas y otras lenguas, como decía Márgara. En México la desaparición de las lenguas sigue siendo un problema, y el que no existan términos para violación, etcétera, son temas para seguir pensando, no simplemente para sustituirlos de una manera, digamos, ágil y práctica, que a veces hay que hacer eso, pero también pensar lo que implica. Con esto me quedo, y nuevamente muchas gracias por haber compartido, haberme permitido compartir este espacio con ustedes. De nada, Claudia. Hay una pregunta que creo que se les escapó y creo que es muy importante. La formuló Aida Hernández. Dice, ¿hasta qué punto estas voces literarias y estas otras epistemologías se consideran en los debates sobre la justicia ante la violencia colonial de los tribunales éticos? ¿Se consideran estas voces críticas en esos espacios? ¿Tienen impacto en el debate público? ¿Qué opinarían ustedes? Muy rápido, y le paso el micrófono a Jimena. Por fin en Canadá se ha empezado a abrir la puerta para que en los juicios sí se permitan también las formas de dar testimonio, tanto digamos la parte ritual, la parte gestual, como el contenido mismo de lo que están aportando a esto, pero ha sido una lucha muy grande, y creo que por ahora solo se está empezando a permitir en algunas provincias canadienses, pero esto es algo que hay que seguir prestando atención. Gracias. Jimena. Sí, perdón. Justo, están permitiendo como canciones, intervenciones que no son directamente como un testimonio que reconocemos como más dentro del marco legal.
pero también se encuentran como con estos choques, ¿no? ¿Qué tanto vale un testimonio en donde no hay como una secuencia narrativa, en donde hay como una secuencia de eventos, en donde pasó esto antes, después y finalmente ocurrió el suceso, ¿no? O sea, también como que todavía la regulación o la legislación no logra entender cómo incorporar estos testimonios y cómo validarlos, cómo acercarlos a la verdad que ellos consideran, ¿no? Entonces, esas son las problemáticas. Cómo se ha tratado de modificar la ley canadiense sin tener como las herramientas, porque al mismo tiempo, si bien los incorporan de estas maneras, no tienen como asesores indígenas que pueda decirle esto es lo que tienen que estar buscando, esto es lo que te están demostrando, ¿no? Entonces ahí es donde está lo complicado, ¿no? De cómo se valida, ¿no? Cómo lo toman en cuenta. Muchas gracias, Jimena. Bueno, yo quisiera cerrar un poco planteando que todas estas temáticas pues son urgentes. Qué bueno que están ustedes aquí posicionando estos temas. Pensando en lo último que dijeron, salir de la victimización, subrayar la agencia, la potencia que tenemos las mujeres para resistir la violencia, para incluso sacar fuerza de ella y para con eso transformar a la sociedad. Creo que es algo que se ha planteado aquí y habría que reforzarlo. Como esto es mejor hacerlo en colectivo, es mucho mejor hacerlo en comunidad y no de forma aislada. Y por último, esta idea creo que nos pone Claudia, y creo que es un reto y que es importante. Si queremos aprender a escuchar, si queremos hablar otros idiomas, tendríamos que tener otras narrativas aquí en estos eventos, desde la academia, desde la universidad. Eso sí que lo podemos hacer. Está en nuestra posibilidad. Y eso quiere decir tener aquí a otras personas, tener también a otras personas que representan y que nos pueden transmitir de viva voz esas otras formas epistémicas, y el ejercicio colaborativo creo que podría empezar ahí, ¿no? Más allá de poder hacer entrevistas o dar acompañamiento o relevar esas voces, transformemos la universidad. Creo que eso es lo que nos toca, compañeras. Entonces, nos quedamos con ese reto que han posicionado ustedes, ¿no? Esas mujeres que han escrito, esas mujeres que tenemos acá, que están hoy reclamando justicia y justicia como ellas piensan que es un proceso de reparación, que es también un proceso de transformación del Estado. No es que el Estado nos repare, sino que es que el Estado se transforme. Y esas voces las podríamos traer acá. Muchas gracias. Con eso creo que pues hicimos un tiempo exacto. Las felicito a todas. Me queda solamente decirles a quienes nos están siguiendo en las redes que se queden a la mesa 3 de este coloquio, que se intitula Violencia y Cuerpos en Resistencia. Muchísimas gracias a todas las que participaron. Gracias por su voz, por su compromiso, por sus investigaciones. Gracias al CIEG por este espacio y por supuesto a todos, todas y todos que nos siguen y que, como vieron, estuvieron muy activos haciendo preguntas sobre cada una de las ponencias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias.